Estamos preparando nuestra retransmisión en directo por YouTube y ya con eso andando vamos a dar inicio. Luna, mi audio está bien, es que estoy con un ventilador, entonces quizás interrumpe mucho el sonido. No, te escuchas bien. ¿Escucha bien? Ya, que Sí, si no hay todo calor. bien. Sí, terrible. Es un gran desafío hacer un seminario en esta época. Sí. Les cuento que ya estamos al aire por YouTube. Les voy a enviar por el chat de esta sesión el link por si lo quieren socializar en sus redes sociales, con sus amigues, con sus compañeros. Ya somos 60 participantes en esta sesión, así que agradezco mucho a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que les ha interesado discutir y dialogar en torno al espacio, al cuerpo y al derecho de aparición. Bueno, siendo ya las 18:35 horas, vamos a dar inicio a este seminario. Les agradezco a todos por estar aquí hoy día acompañándonos para dialogar de estas temáticas tan importantes que en el caso de la terapia ocupacional no se han discutido tanto y por eso precisamente es que queremos tensionarlas. Este seminario se da en el marco de una asignatura que se llama Ocupación y Cultura, de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Chile, y a partir de las discusiones que estamos llevando en este curso quisimos abrir este espacio y hacerlo de manera abierta para precisamente reflexionar colectivamente sobre estas tensiones que se anudan entre el cuerpo, el espacio y el derecho a aparición. Antes de iniciar, quiero dar una pequeñísima introducción de por qué se llama de esta manera el seminario. Y el derecho a aparición es algo que ha trabajado especialmente la Judith Butler, y lo estamos retomando desde allí como homenaje y también porque nos hace sentido teóricamente. Cuando la Judith Butler habla del derecho a aparición, lo considera o lo comprende como una reivindicación corporeizada de vidas más vivibles. Y ella piensa que son los cuerpos en alianza los que precisamente tienen una potencia de resistencia, de transformación y de crear otra manera de hacer política, precisamente rompiendo las barreras y las dicotomías que hay entre los espacios privados, llevando los cuerpos hacia lo público. En ese sentido, para Judith Butler son los cuerpos reunidos los que expresan la indignación, los que logran representar la existencia plural en el espacio público, buscando reconocimiento y además ejerciendo nuestro derecho a la aparición. En ese sentido, en este seminario queremos entender este derecho a la aparición, quien titula todo este ciclo de encuentros, como un marco de alianza. ¿Por qué como un marco de alianza? Porque entendemos que vivimos en un momento en donde nuestra sociedad está expresando hace ya mucho tiempo, o quizás nunca lo ha dejado de hacer, pero vemos cómo son distintas relaciones de poder las que están operando y que está produciendo que seamos muchos cuerpos precarizados, migrantes, trans, etcétera, los que vivimos día a día distintas series de violencias, de exclusiones, de marginaciones, pero a la vez estos mismos cuerpos organizados tienen la potencia de resistir y de inventar otros espacios, otros modos de alianzas, otros afectos y otras formas de producir nuestras relaciones sociales. En ese sentido, en este seminario buscamos pensar cómo trabajar, proyectar colectivamente en pos de vidas más vivibles, precisamente para estos cuerpos que han sido abyectos, que han resistido las normas de género, así como otras relaciones de poder,
y que han vivido también históricamente relaciones de violencia, de acoso, de patologización, de criminalización. Y en este sentido, en esta disciplina como la terapia ocupacional, que trabajamos muy asociados a dispositivos de distintos tipos, como dispositivos en la educación, dispositivos públicos de administración, dispositivos de salud, tenemos que pensar políticamente estos asuntos, no reproducir las relaciones de patologización, de criminalización, y educar y sensibilizar a toda la población sobre el derecho a aparición de todas las cuerpas. Muchas gracias a todas las personas que se han unido a esta transmisión. En la sesión de Zoom estamos siendo hasta ahora 68 personas. Sin duda un éxito para una tarde tan calurosa de enero, como estábamos conversando aquí al inicio. Así que agradezco a todos y todas su disposición. Vamos a iniciar este seminario con nuestros invitados del día de hoy. Va a iniciar Pilar Catalán. Ella es estudiante de 5º año de terapia ocupacional de la Universidad Autónoma de Chile, es investigadora autodidacta sobre estudios de terapia ocupacional y ciudad, escritora aficionada y patiperra. Nos presentará su avance de investigación titulado Más allá del ambiente, terapia ocupacional, ciudad y territorio. Adelante, Pilar. ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, parto esta presentación primero saludando a todas las personas presentes. Quiero basarme de las palabras de Alejandro Guajardo, quien es otro terapeuta ocupacional chileno, que él planteaba que la terapia ocupacional surge de las propias experiencias y los lugares de las personas. En este sentido, me gustaría primero partir como posicionándome desde donde en este minuto yo me estoy parando en este mundo. Bueno, soy mujer, soy estudiante, tengo un pie fuera y dentro de la universidad, ojalá, estoy en mi 5º año, y hace un par de meses me entró el bichito de querer investigar un poquito sobre ciudad y territorio y ocupación. ¿Qué fue lo que me llevó a esta investigación? Yo estudié en una universidad privada, la cual tenía una arquitectura bastante particular. Para que se hagan un poco la idea, mi universidad es como estas típicas series gringas de medicina, como con estas paredes de vidrio, más o menos así era mi universidad. Y sé que puede parecer un poco irrelevante, como por qué les estoy contando esto, pero la verdad, yo tras mi paso en la universidad fui reflexionando ciertas cosas en torno al espacio que existía en mi universidad. Me fui dando cuenta que se estaban generando ciertos comportamientos y ciertas ocupaciones que distaban un poco de la idea que yo tenía de cómo era la vida universitaria y lo que uno se hace como la idea de la universidad. Partiendo porque en mi universidad no hay, y en el entonces que yo estaba no había vida universitaria. También la universidad era un sitio meramente de paso, donde uno solamente iba a estudiar y nada más. No se generaban mayores relaciones sociales con un nivel de mayor profundidad. Y también con decirles que, por ejemplo, había algunos lugares en mi universidad que incluso, si bien no tenía ningún cartel ni nada que dijera como aquí está prohibido, no pueden pasar, no se transitaban, no se utilizaban. Y no fue hasta que me encontré en 2º año, obviamente de forma literaria, porque lamentablemente ya no nos podemos encontrar, con Michel Foucault, cuando él habla sobre los cuerpos dóciles, los medios de buen encauzamiento, el biopoder, que fui entendiendo que finalmente dentro del espacio se generaban ciertas dinámicas, ciertos comportamientos, los cuales Foucault los asociaba a que había una estructura de poder dominante que generaba este tipo de comportamientos, nuestra forma de habitar en el espacio. Bueno, yo encontré eso muy maravillada con este hallazgo. Yo juré de guata que iba a encontrar algo en terapia ocupacional y durante años me puse a buscar en los modelos, los postulados de la carrera, tratando de encontrar algo que me diera como ese nexo, sobre todo considerando que nuestra carrera generalmente habla, ¿cierto?, del ambiente, el contexto y todo eso que va asociado, ¿cierto?, a las ocupaciones. Pero lamentablemente no encontré nada, nada. Ahora actualmente ya sí haciendo mayor investigación, encontré algunas en Brasil y todo, pero hay muy poquita información en torno a espacio. Entonces, en virtud de esta presentación, no me voy a detener a contarles lo que no encontré en terapia ocupacional y lo que plantean los modelos en torno a ambiente, porque
el final no iría como en virtud de lo que pretendo mostrarles ahora. Por ende, voy a centrarme en autoras y autores que me permitieron entender en el fondo y desarrollar estas reflexiones. Lo cual, paradójicamente, como diría la terapeuta ocupacional brasilera María Barrocha Medeiros, que ella dice que la mayoría de los hallazgos, los grandes hallazgos que se hacen en terapia ocupacional, se hacen fuera de la disciplina. Y en este caso me pasó eso a mí. En primera instancia, me gustaría referirme a lo que Mónica Palacios, mi querida Mónica Palacios, terapeuta ocupacional chilena, hablaba sobre las ocupaciones colectivas. La Mónica menciona esto en su tesis doctoral de territorio, y ella lo que plantea de este concepto es que la vida cotidiana y el territorio se unen, en el fondo, en base a la producción, y por tanto no existen ocupaciones de forma aislada, sino que existe una cadena de ocupaciones colectivas que permiten finalmente generar esta vida cotidiana. ¿Y a qué se refiere esto? De que, por ejemplo, ahora ustedes me ven acá, ¿cierto?, presentándole a ustedes que eso se podría considerar como una ocupación individual. Sin embargo, no es tan así, porque para que yo esté acá dependo de otro tipo de ocupaciones, de otras personas, para que se pueda generar la ocupación. Y finalmente todas las ocupaciones, si uno se pone a analizarlo, todas las ocupaciones están conectadas entre sí. Y esto me hace mucho sentido en base a lo que la geógrafa brasilera Sandra Lencioni hablaba sobre el territorio. Ella dice que el espacio no surge de forma espontánea, ya que en primer lugar se desarrolla y se diseña de una forma determinada el espacio, y que luego en ese espacio se reproducen y producen también prácticas y relaciones sociales. Esta autora planteó en el fondo estas ideas basándose en un filósofo francés, que espero decir bien el nombre porque también me estoy interiorizando recién con él, que es Henri Lefebvre. Lefebvre hablaba de que la vida cotidiana es producto de los medios de producción y siendo abarcada de diferentes aristas, y una de ellas es el espacio. Lefebvre diferenciaba tres tipos de espacio, los cuales son el concebido, el vivenciado y el percibido. El espacio concebido se entiende como aquel espacio que se idea, aquel espacio que surge desde nuestros propios conocimientos y lo que nosotros imaginamos del espacio. Por otra parte, tenemos el espacio vivenciado, que el espacio vivenciado tiene directa relación con las prácticas y aquellas experiencias que yo tengo en el espacio, lo que desarrollo en el espacio. Lo que, a grosso modo, se podría decir que la terapia ocupacional tiene mucho que decir en cuanto al espacio vivenciado. Sin embargo, vamos a ver más adelante que en realidad tenemos quizás más cosas que decir. Y luego, él hablaba sobre el espacio percibido, que el espacio percibido tiene relación con cuando nosotros habitamos los espacios, los sentimos, experimentamos dentro de ese espacio y los estímulos que nosotros recibimos de ese espacio, eso vendría siendo el espacio percibido. Lefebvre hablaba de que estos tres tipos de espacios, el percibido, el concebido y el vivenciado, se relacionaban entre sí. Sin embargo, el grado de relación que tienen depende directamente de la perspectiva de poder desde la que uno esté experimentando y visualizando finalmente los espacios. ¿Por qué? Porque si uno se posiciona desde una mirada como mucho más asimétrica, podría entender que solamente las personas, por ejemplo, los arquitectos, diseñadores, geógrafos y todos los que tienen que ver como con el espacio, tienen relación con el espacio concebido. Y las personas, digamos, como común y corriente de las personas, solo tendríamos cabida en cuanto al espacio percibido y el vivenciado, porque es cuando nosotros estamos ahí y experimentamos finalmente la vida cotidiana. Sin embargo, también podemos entender que las personas comunes y corrientes también tenemos derecho y también podemos imaginar el espacio que queremos vivir, que también tenemos ideas del espacio que vivimos. Desde la terapia ocupacional, por otra parte, podemos decir que las ocupaciones se encuentran dentro de la vida cotidiana. Y siguiendo la lógica de Lefebvre, entonces podemos entender que las ocupaciones también son sujetas a la producción, porque están dentro del espacio. Y al ser el espacio y la ocupación algo producido, ¿cuáles son finalmente los cuerpos que tienen el derecho a aparecer y participar en la ciudad? Francisca Pérez, que es una arquitecta chilena, ella recalca que por más que parezca obvio, la vida cotidiana y la forma en que nosotros habitamos los espacios no es la misma entre una persona y otra, y que es necesario hacer esa diferenciación. No existe una vida cotidiana pareja para todo el mundo.
Por ejemplo, no es lo mismo habitar la ciudad siendo mujer a habitarla siendo hombre. No vas a transitar los mismos lugares, no vas a andar a las mismas horas, no vas a incluso habitar el espacio y ni participar de él de la misma forma. Y asimismo, con otro tipo de comunidades. Por ejemplo, comunidad trans, comunidad migrante, comunidad de personas pertenecientes a pueblos originarios, y así podríamos abarcar un sinfín de grupos, porque la vida cotidiana no es la misma para todos. Sin embargo, lo que nosotros podemos decir acá es que no estamos habitando las ciudades ni los espacios en igualdad de condiciones, porque no tenemos la misma posibilidad de aparecer ni de participar en el espacio, ni de ocuparlo. Lefebvre, vuelvo a sacar a colación a Lefebvre, denomina estas desigualdades presentes en el territorio como fragmentaciones. Fragmentaciones de carácter real y ficticio. Si bien este autor lo centraba más hacia el tema de las clases sociales, por ejemplo, una comuna más acomodada, ABC1, versus una comuna más popular con un nivel socioeconómico más bajo, en virtud de esta presentación lo vamos a llevar a que existen cuerpos, ya sea de forma explícita o no, que no tienen el mismo derecho a participar ocupacionalmente de los espacios. Como yo les mencionaba al inicio, no es que haya un cartel que te diga, no, tú no puedes participar de ese espacio, pero algo hace que no participe. Y también está la otra parte de que sí está la barrera que te limita y te restringe la ocupación. Y con eso me refiero a lo que Frank Cronenberg, también otro terapeuta ocupacional, hablaba de apartheid ocupacional, que es finalmente que se generan participaciones ocupacionales desiguales. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo hacer en este panorama que a simple vista parece un tanto desolador? Tomándome de las palabras de la filósofa Agnes Heller, que ella también hablaba de la vida cotidiana, sin embargo, ella, si bien también explicita, al igual que Lefebvre, de que existe esta como normalización dentro de la vida cotidiana y que se reproducen ciertas prácticas, también, y que lo que me gusta finalmente de la Agnes Heller, es que ella deja una ventana, un punto de fuga, a que existe una posibilidad de acción y cambio. Y eso es que la vida cotidiana tiene de que la persona puede decidir qué hacer también. Si bien hay algo que está como normativo, pero también está el punto de acción. Y acá también me tomo nuevamente de Mónica Palacios, que ella dice que dentro de las ocupaciones existen formas particulares de ser, hacer y estar en el mundo, y que esto le entrega a las personas un sentido de identidad y participación y pertenencia en los espacios. Por otro lado, el geógrafo Juan Samuel García, él tensiona también estas tres visiones que tiene Lefebvre del espacio y enfatiza que nosotros como académicos tenemos que participar dentro del espacio vivenciado, pero no como protagonistas, sino que son las personas quienes tienen que decidir y hablar sobre sus territorios, porque son las que los viven y tienen formas particulares de vivir el espacio, no lo van a vivir de la misma forma. Y asimismo añade que nosotros como profesionales tenemos que ser conscientes de nuestra relación asimétrica y por tanto darles a las personas la voz finalmente para que decidan qué es lo que quieren imaginar en estos espacios. Y que finalmente la única forma de crear una vida urbana digna es con las personas. Porque podemos tener un proyecto maravilloso, pero si no consideramos a las personas, no vamos a saber lo que las personas quieren vivir, cuáles son las problemáticas que las personas están viviendo en los espacios. Desde terapia ocupacional, nosotros solemos basarnos en modelos, en enfoques de intervención, donde vemos el espacio de una forma sumamente reduccionista y segregada. Vemos, por ejemplo, ambiente social, por un lado, físico, institucional, cultural, incluso sensorial, he visto en algunos modelos. Sin embargo, yo propongo que esta perspectiva de inmediato nos contradice como disciplina. Porque en primer lugar, el espacio no se puede entender como algo separado, se tiene que entender como un todo. Porque ya sabemos que el espacio físico, incluso el espacio físico, que uno podría pensar que es algo como tan concreto, es producto de algo social, entonces no se puede separar. Y por otra parte, también estamos cayendo en una contradicción, en una gravísima contradicción, al decir que finalmente estamos generando la separación. ¿Por qué?
Porque si nosotros nos basamos, y yo he visto muchas partes que la carrera se basa en estos principios de diversidad, inclusión, igualdad, sin embargo, el foco de intervención siguen siendo las personas y ahora los grupos, como para hacerlo un poco más comunitario. Sin embargo, siguen siendo las personas los que tienen que adaptarse y modificarse al espacio. Cuando finalmente, si ponemos nuestro foco en el espacio, generaríamos un espacio mucho más diverso, un espacio mucho más participativo, donde las ocupaciones finalmente no sean segregadas según la persona, donde efectivamente las personas tengan el derecho a ser diversas y aparecer como las personas quieran aparecer en el espacio. Entonces, finalmente, como profesión, no podemos ser indiferentes a esta relación que existe entre el espacio y la ocupación, ya que actualmente se está negando el derecho a aparecer y participar de ciertos cuerpos. El espacio nunca ha sido algo natural ni predeterminado. El espacio es algo que las personas deben negociar, es algo que las personas deben disputar para poder participar. Y en el espacio se perpetúan y se reproducen los privilegios. Mi propuesta entonces es que desde la terapia ocupacional trabajemos desde perspectivas comunitarias y participativas en el espacio, donde no se hable por las comunidades, sino que sean ellas finalmente las que decidan sobre sus territorios, sus modos de aparecer y las ocupaciones que quieren llevar a cabo en sus territorios. Soy enfática en este punto, porque también al trabajar desde ciudad se pueden seguir perpetuando las mismas lógicas de antes. Se puede trabajar desde el terapeuta ocupacional, trabajando, por ejemplo, desde el espacio concebido, desde una perspectiva de poder, donde le entreguemos a la persona y ya, listo. Pensamos en las ocupaciones que la persona vaya a llevar a cabo y es algo súper igualitario. Pero si no consideramos a las personas, eso no sirve de nada. Necesitamos trabajar con las personas para que ellas tengan el derecho a participar y aparecer en el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu presentación. Para las personas que se han ido uniendo en este rato, les cuento que Pilar nos estaba presentando los avances de su investigación autodidacta, que se llama Más allá del ambiente, terapia ocupacional, ciudad y territorio, a modo de ayudarnos a situar estas reflexiones que no siempre las hemos trabajado en la disciplina, para precisamente encauzar de qué se trata, ¿no? Este ciclo que tiene por nombre Cuerpo, Espacio y el Derecho a Aparición. Al finalizar las presentaciones de todos nuestros invitados, vamos a dar un espacio para preguntas, comentarios, discusiones, así que las pueden ir desde ya anotando, guardando, si quieren también las pueden ir desde ya alojando en el chat de las personas que estamos acá en el Zoom, o si no también en YouTube. Tenemos ahí a dos personas que están haciendo la gestión tras bambalinas, les aprovecho de agradecer a las Camilas, Camilara, Cami Sánchez, que están en los controles, gracias totales por eso. Y a continuación va a exponer nuestro siguiente invitado. Él es Martín Torres, es transfeminista, académico de la Universidad de Chile, subdirector de Género y Diversidades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la FAU. Martín es doctor en Geografía, Género y Territorialidades, ha sido coordinador del Laboratorio de Geografía y Género, Cuerpos X, y también es autor de un libro titulado Vivencias de sujetos en procesos transexualizadores. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros hoy día. Adelante, es suyo el tiempo y la palestra. Gracias a ustedes, la verdad, por la invitación. Gracias también por la cantidad de gente justamente en un día como hoy, súper caluroso, 25 de enero. Todo lo que implica finalmente continuar con la teleaudiencia, el teletrabajo, las teleconferencias, teleclases. Y quería agarrarme, ¿cierto?, un poco de lo que comentaba Pilar, ya que por mi deformación geográfica evidentemente me llamó mucho la atención toda su propuesta, me encantó todo lo que plantea y desde además el análisis que logra hacer también de Lefebvre, que es, bueno, uno de nuestros padres, digamos, de la geografía cultural y humanista. Por lo tanto, desde ahí también pensar en esta idea del cuerpo, pensar en que Lefebvre fue una de las primeras personas en conversar sobre la idea del cuerpo en la geografía, y justamente lo hizo desde un mecanismo de producción, lo hizo desde una crítica marxista, ¿cierto?, al sistema capitalista, y en ese sentido se nos quedó una patita coja, que finalmente el cuerpo no es solamente una máquina productora y reproductora de capital, que en efecto lo es, sino que también el cuerpo tiene otras situaciones
y en ese sentido calza mucho lo que también desde otras geografías, por ejemplo, Loren Massey también ahí aparece desde la idea de los tres espacios, que es lo mismo a la larga que plantea Lefebvre, ¿cierto? Que el espacio absoluto, relacional y el espacio simbólico, que a la larga parte desde la misma base, y en ese sentido cómo finalmente lo relacional y lo simbólico cobra tanta importancia para nosotros, para todas las personas, que finalmente es lo que estamos vivenciando cotidianamente. ¿Cómo se da esa vivencia? Es muy interesante, digamos, al pensar en este apartheid justamente que plantea Pilar, en cómo lo vemos desde la geografía al menos, lo analizamos desde la idea de la interseccionalidad del cuerpo, ¿cierto? La interseccionalidad del cuerpo tiene que ver y relacionarse con algo que tiene procesos históricos y contemporáneos. Lo clásico al entender la interseccionalidad, que suena como a trabalengua, interseccionalidad, ¿cierto? Es pensar en género, raza y clase, que ya lo planteaba Angela Davis, ¿cierto? En su libro, justamente Género, Raza y Clase, en donde expresa cómo es completamente distinto ser una mujer blanca de ser una mujer negra, ser una mujer rica de ser una mujer pobre, y a eso le podemos agregar un entramado gigante, una matriz móvil, ¿cierto? De lo que va a implicar finalmente la interseccionalidad. Yo agregaría, por ejemplo, orientación, agregaría corporalidad, diversidad funcional. Puedo agregar muchas cosas a esa matriz de interseccionalidad y poder jugar con ella entre cuánto significa o cuánto pesa tu cuerpo, cuál va a ser el nivel de discriminación que vas a tener en el momento de aparecer en el espacio público o incluso en el privado. Y ahí aparece algo muy interesante que me gustaría, pues, después en algún momento en el debate poder contrastarlo también con la idea de Pilar sobre la apartheid desde el espacio, que tiene que ver con la interdicción espacial. Y esto es bastante controversial porque me encanta pensar que la interseccionalidad de un cuerpo lleva a la interdicción espacial. Entendamos que la interdicción espacial es una prohibición espacial, ¿cierto? Es finalmente no poder ingresar en un espacio, no tener cabida en un espacio determinado. Lo cual no quiere decir justamente que haya un cartel que diga tú no puedes entrar aquí porque eres trans, por ejemplo. Vale decir, mi comunidad, hablo desde dentro de mi posicionalidad, ¿cierto? Por lo tanto, ¿dónde se da esa interdicción? La interdicción está dada en el espacio simbólico. En el espacio simbólico y, por supuesto, en el espacio relacional. Este espacio simbólico nos va a decir, tú no eres bienvenido en este espacio. Por ende, peligra tu vida incluso, o peligra la posibilidad de ejercer tu ciudadanía como corresponde. Ahora, si nos remontamos a pensar cuál es la problemática con el cuerpo, ¿por qué llegamos finalmente a esta problemática con el cuerpo? Tenemos que remontarnos hace mucho antes, ¿cierto? Tenemos que pensar en, por ejemplo, yo diría, conquista de la corona española y portuguesa en Latinoamérica. Podemos empezar a pensar cómo esa conquista o usurpación o robo, me gusta más decir usurpación y robo que conquista, la verdad, cómo esa usurpación finalmente va a generar que ciertas corporalidades hayan quedado en desmedro. Corporalidades que fueron entendidas desde un principio como si finalmente no fueran escalas humanas, como si finalmente fueran corporalidades carentes de algún tipo de alma supuesta desde una divinidad entendida desde el catolicismo o judeo-cristiano, español y portugués. Entonces, desde esa primera llegada, desde ese primer contacto con una cultura completamente diferente, empieza a entramarse, a tejerse este nivel de interseccionalidad en nuestras corporalidades latinoamericanas que están completamente despojadas de su identidad anterior y además no tienen una identidad tampoco eurocéntrica. Por lo tanto, finalmente hay un despojo identitario en nuestra corporalidad que va a ser la base fundamental para comprender cualquier otro tipo de interseccionalidad y por ende interdicción que tenga nuestro cuerpo. Entonces, al pensar en ello, digo, la temática de raza no solamente calza entre un cuerpo blanco o un cuerpo negro, también tiene que ver con un cuerpo indígena, con un cuerpo mestizo. ¿Qué pasa con lo peyorativo que está dentro de nuestras propias corporalidades, lo que nosotros mismos nos autoinfligimos al pensar en todo ese tipo de discriminación? Por lo tanto, al pensar en ello, lleva a reflexionar de que nuestra problemática con el cuerpo, primeramente en Latinoamérica, tiene que ver con la temática etnorracial. Segundo, tiene que ver con una temática de género, completamente impuesta también desde la colonia, porque finalmente tenemos que pensar que la idea de la corporalidad era completamente distinta antes,
¿cierto?, de esta usurpación identitaria y antes de la imposición judeocristiana también de lo que implica el género. Entonces, si pienso en esa idea base, etnorracial, género, posteriormente algo moderno, que es la imposición de la clase, finalmente comienzan a ejercer ciertas fuerzas, ciertas potencias que nos van a hacer entender que existen cuerpos que estaban en desmedro por siglos. Y estos cuerpos que arrastran ese desmedro por siglos, finalmente convergen en una época actual en la cual aparecen como si fueran situaciones dadas espontáneamente y de por sí. Voy a ahondar en ello. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, y también hablaría de Estados Unidos, porque también es colonia, a pesar de que en la época actual no lo reconocemos como tal muchas veces, porque parte a ser un poco desde el primer mundo global o parte a ser desde el norte global, pero finalmente también fue colonia. ¿Qué pasa con aquellos países que son colonia y que han sido colonia? Finalmente nos encontramos con corporalidades que generan una precariedad en su historia pasada y en su historia de vida contemporánea. Entonces tenemos que existen guetos, que me carga esa palabra, considero que hablar de gueto es también una falta de respeto para las personas que viven en esas localidades. Finalmente generamos ciertos espacios, ¿cierto?, en donde finalmente convergen personas de clases empobrecidas o clases precarias. Y tendemos a pensar, o la sociedad tiende a pensar, de que esa es una generación espontánea, sin pensar en los siglos que se arrastran de esclavitud, por ejemplo, de opresión y de tortura, para llegar a tener corporalidades que hoy en día continúan en la precariedad. Por lo tanto, muchas exigencias, y me gustaría ir pensar en lo local, exigencias, por ejemplo, por territorios usurpados, territorios indígenas, finalmente, nos vamos a encontrar con que son corporalidades completamente precarias, no por ser indígenas, no por ser corporalidades mestizas, no por ser mujeres o por ser hombres de por sí, sino que tiene que ver con una historia, tiene que ver con una historicidad, una historia que se arrastra por siglos de tortura, usurpación y precariedad. Por lo tanto, al llegar a la idea de cuerpo, cuando llego a una época actual y pienso en la propia corporalidad, en la posicionalidad corpórea, desde lo trans, desde lo queer, desde aquello que finalmente es completamente disidente, digo, la problemática no está en lo trans, la problemática no está en lo queer, la problemática está antes. Seguramente si esa problemática anterior hubiese estado resuelta de otra manera, tal vez lo trans no tendría cabida en una problemática actual, porque sería entendida como algo completamente cotidiano. Pensando también en alguna de las cosas que plantea Pilar desde Foucault, la otredad de la cual habla Foucault es el siempre pensar que tiene que haber un otro para yo validarme como algo finalmente hegemónico. Por lo tanto, si antiguamente aquí la hegemonía era distinta o no existía un tipo de hegemonía, lo trans tampoco hubiese sido tema. Siempre pienso en ello y digo, claro, estamos entrampados en un problema postmoderno que tiene que ver con una situación impuesta en una época completamente distinta. Por lo tanto, eso me lleva a pensar que efectivamente la comunidad disidente, voy a hablar por toda la comunidad disidente y no solamente por mi comunidad trans, ¿cierto? La comunidad disidente, su problema mayor debería ser abogar por aquello que fue impuesto hace siglos atrás primero, para poder desmembrar, desmenuzar por completo toda la matriz de interseccionalidad que tienen nuestras corporalidades de manera ancestral. Posterior a ello, pensar en cómo vamos a entender la disidencia nosotros, desde nuestra latitud latinoamericana, y no la copia feliz del Edén, ¿cierto? Y no la copia que implica finalmente entender el género, entender la corporalidad, entender la sexualidad desde lo judeo-cristiano, desde lo católico, desde lo impuesto por Europa. Eso me lleva a pensar distintas cosas, a reflexionar muchas situaciones, a entender que la vida precaria muchas veces de nuestra comunidad, ya lo dice bien Judith Butler, que la vida precaria nos arrastra a la muerte, ¿cierto? Finalmente esa vida precaria tiene una motivación, tiene un porqué, tiene algo que finalmente sucede para que esta vida sea precaria. La vida no es precaria de por sí. Sabemos también que sobran recursos, solamente que están acaparados en un 1%. Entonces, al analizar un contexto general,
Esto me llevó también a investigar otras cosas que están completamente lejos de la geografía y que tienen que ver con filosofía o sociología, y me encontré con Aquiles Membe, angolano, si no me equivoco, angolano, que comienza a describir toda la situación colonial desde la necropolítica. Y al analizar la necropolítica y pensar que la necropolítica finalmente lo que implica la necropolítica es arrastrarte a una muerte, no porque te mato aquí ahora de un balazo, sino que te arrastro a tener una vida precaria que finalmente desemboca en una muerte temprana, o en una vida completamente precarizada que finalmente la muerte es inminente en cualquier momento. Finalmente eso me llevó a analizar las transnecropolíticas. Transnecropolíticas, las necropolíticas de las personas trans. Y cómo finalmente esas necropolíticas, esas formas estatales, gubernamentales, esas formas finalmente de entender el espacio relacional y simbólico, arrastran a nuestra comunidad, a esta comunidad trans, ¿cierto?, a una muerte médica, a una muerte social, a una muerte en vida también. Y cómo resolver ello ante el inminente proceso constituyente actual en el que nos encontramos. ¿Cómo vamos a entender en el Chile de hoy, en un Chile posmoderno, en un Chile que finalmente quiere ostentar una situación completamente primermundista, si no hemos podido resolver todavía nuestro problema primario etno-racial? No encuentro la respuesta, no encuentro las personas que van a lograr tampoco llevarnos a ese proceso constituyente para evitar las necropolíticas, que no solamente son de la comunidad trans. Estamos viviendo las necropolíticas constantes del cuerpo femenino, estamos viviendo las necropolíticas de las personas empobrecidas, de las niñas de nuestro Chile. Por lo tanto, al cuestionarse eso, también me cuestiono hasta qué punto quiero abogar solamente por las necropolíticas de esta franja llamada Chile, que finalmente fue algo completamente impuesto desde una colonia. Entonces, muchas cosas a veces que analizar, muchas cosas que pensar para una tarde tan calurosa, pero finalmente me convoca, y la idea de estar aquí es porque me convoca finalmente esta conversación distendida desde cómo podríamos, entre tantas mentes, generar finalmente una nueva estructura, un nuevo pensar en un futuro, una nueva manera de entender el cuerpo, en donde finalmente no sea importante, y esto siempre lo converso con Débora, que tenemos más confianza, ¿cierto?, en donde no sea importante finalmente el hecho de decir yo soy transfeminista. Aquí no tendría importancia. Esa relevancia solamente cabe dentro de esta idea de mundo, dentro de esta idea finalmente completamente arrasada y despojada de una identidad que desconocemos, que hasta el día de hoy tal vez no logramos encontrarnos. Entonces, ante ello, quisiera que la otredad Foucaultiana dejara de operar en nuestra visión corpórea. Me quedan muchas cosas por decir, pero vamos cierto, con esa pausa. Creo de que estamos en el tiempo adecuado y les dejo ahí algunas interrogantes sobre cómo podríamos llegar a ello en el proceso constituyente. Muchas gracias, Martín, por tu intervención. Sin duda, siempre dejas mucho para pensar, para seguir hilando, para reflexionar. Solamente me voy a tomar de una de las últimas ideas que hablaste cuando hablabas de la necropolítica y de la transnecropolítica, y de que, claro, precisamente, además de pensar los desafíos de estos territorios, de nuestras ciudades, si el capital hoy día opera en alianzas y a escalas transnacionales, sin duda que las resistencias a esas formas de vidas precarias también han de ser internacionalistas, ¿no? Bueno, creo que todavía estoy pensando muchas de las cosas que nos has compartido. Recuerden las personas que están participando que vamos a tener un espacio abierto para conversar, para discutir, para hacer preguntas. Si desean pueden ir dejándolas por el chat, ya sea el de Zoom o el de YouTube. Las moderadoras las van a ir juntando. También pueden tener la posibilidad de intervenir, digamos, con su voz, con su cámara, eso también es posible. Y ahora vamos a pasar con nuestra última invitada de esta jornada, que es un orgullo tenerla acá con nosotras. La voy a presentar. Ella es Anastasia María Benavente,
Es profesora, escritora, performista y activista por los derechos humanos de las personas trans. Ella además es licenciada en Literatura y Lingüística, profesora de Lenguaje y Comunicación, tiene un magíster en Pedagogía Universitaria, también un magíster en Género y Cultura Latinoamericana, y actualmente está cursando el programa doctoral en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chile. Solo quiero agregar que recientemente publicó su libro, Literatura Infantil, Chirihistorias Travestis del Mocotrofo, así que también tenemos ahí una reciente publicación de Anastasia. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y por ser parte de este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación, Luna. Gracias también a todas las personas que están al otro lado en sus lugares a través de la pantalla. Espero que podamos tener puntos de conexión hoy día. La exposición que voy a hacer va a ser una lectura. Espero no aburrirles con esto, pero me parece que las ideas las he pulido bastante, entonces mejor que se las lea que se las esté diciendo de forma más improvisada, porque en el fondo son ideas que ya tengo más maduradas y que se conectan mucho con lo que acaban de exponer también los otros expositores en relación a que finalmente habemos cuerpos que podemos aparecer, porque nuestros cuerpos están y existen, pero podemos aparecer en ciertos lugares, en ciertos territorios, y no podemos ocupar otros lugares, y por lo tanto tampoco poder desarrollarnos de la misma manera que cualquier otro ser humano en este entramado social. Y lo conecto mucho con el tema de que hablaba recién Martín, de lo colonial, y les voy a presentar entonces mis reflexiones en torno a por qué entonces empiezan a funcionar esas cosas, como decía también la compañera al principio, de que en ninguna parte hay un letrero que diga aquí no pueden trabajar trans, pero efectivamente si yo voy a la nómina de la empresa, yo me doy cuenta que no hay ninguna persona trans trabajando. Entonces, eso entenderlo de una manera colonial, ¿ya? El título del texto que preparé se llama Violencia estructural hacia la población trans y travesti, entendida como un elemento de continuidad colonial. Violencia estructural es un concepto que se repite bastante de la boca de las mismas activistas, pero que entendemos lo que significa, pero usualmente no está tan desarrollado teóricamente. Entonces me tomo desde ahí para en el fondo aterrizar. El epígrafe de este texto dice así, abre comillas, la mujer no llevará vestido de hombre, ni el hombre vestido de mujer, porque Dios aborrece al que hace tal cosa. Deuteronomios 22, versículo 5. El 27 de diciembre de 2019 entró en vigor la ley número 21.120 que reconoce la identidad de género de la población travesti trans en Chile. Si bien se reconoce como un avance significativo en la lucha por nuestros derechos, es solo un primer peldaño de un camino hacia una verdadera inclusión social. Desde mi vereda como activista he sido testigo cómo se ha recibido esta normativa, que presenta muchas insuficiencias, pero que ha sido aceptada en reconocimiento de muchas compañeras que murieron siendo enterradas con sus nombres de varón y vestidas como tal por sus familias. Dentro de las falencias está que la ley no aplica a menores de edad y por otra parte se articula en términos binarios, lo que invisibiliza a una población vulnerada y vulnerable. Hoy, en mi cédula de identidad, figuro con mi nombre femenino y una F en la sección que determina mi sexo. Esto provoca que se oculten todas las violencias ejercidas hacia mi comunidad de forma histórica y permanente. En un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se da a conocer que la expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina y el Caribe es de 35 años. Este dato, comparada con la esperanza de vida de la población en general, no alcanza la mitad. Esta cifra es la punta de un iceberg que nos hace preguntarnos el porqué de este hecho. Desde diversos colectivos y organizaciones trans hemos relevado el concepto de violencia estructural, que nos sirve como una herramienta de análisis para explicar al resto de la sociedad nuestra situación y demandas. A continuación, pretendo reflexionar en torno a este concepto como un elemento de continuidad del sistema colonial. Para esto, propongo la idea de entender la configuración colonial del género en términos de un heteroparadigma,
en sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Y voy a dar algunos ejemplos en cada uno de los casos también con elementos de la colonia para hacer evidente esta violencia. Les voy a partir haciendo unas preguntas a las personas que están al otro lado de la pantalla, que son preguntas que las tienen que tener ahí, y si alguna sale alguna respuesta pueden contestarlo también por el chat. ¿Cuántos de ustedes tienen una madre o un padre trans? ¿Cuántas de ustedes tuvieron una pediatra o dentista trans? ¿Cuántas de ustedes tuvieron una educadora de párvulos trans? ¿Cuántas jefas trans tuvieron sus padres o ustedes? ¿Cuántas de ustedes han tenido profesoras trans en su enseñanza? ¿Cuántas juezas trans existen en la ciudad? Podría agotar las páginas y toda la tarde estar diciéndole, y la respuesta seguiría siendo la misma. Las mujeres trans hemos sido expulsadas del sistema educativo, tal como hemos sido expulsadas de nuestras casas a temprana edad y de todas las esferas de la sociedad. Nuestro lugar es la esquina nocturna, el cabaret, el departamento privado, la oscuridad del parque y cualquier escondite secreto para que los machirulos consuman nuestras cuerpas monstras. Siendo niñas hemos sido echadas de nuestras casas. En las calles hemos sido abusadas por los heterosexuales, depredadores de menores, porque siendo niñas no hemos ejercido el trabajo sexual. Hemos sido violadas por un plato de comida o un techo donde pasar la noche. Hemos sido violentadas y expulsadas de las escuelas por no expresarnos según el sexo asignado médicamente al nacer. Hemos construido nuestra identidad con aceites industriales inyectados de forma clandestina en nuestros cuerpos. Hemos sido escupidas, apedreadas, baleadas, apuñaladas, pateadas, violadas, quemadas. Nos hemos hecho drogadictas y alcohólicas por los mismos clientes que nos buscan para consumir. Hemos sido llevadas a las cárceles solo por expresar nuestra identidad femenina. Hemos sido enterradas junto a violadores. Se han reído de nuestras caras cuando hemos ido a buscar trabajo. Han hablado de nosotras y por nosotras. Nos han dejado sin voz. En muchos casos nos han negado el derecho a leer y a escribir. Y muchas compañeras han muerto sin siquiera haber escrito, ni menos leído, una carta de amor. Para comprender de mejor manera el concepto de violencia estructural, es fundamental entender la heterosexualidad en términos paradigmáticos y cómo esta fue impuesta como un elemento ordenador del régimen colonial. Desde la perspectiva de Kuhn, un paradigma está compuesto por tres dimensiones: una dimensión ontológica del ser, una dimensión epistemológica del saber y una dimensión metodológica del hacer. Desde el punto de vista ontológico, el heteroparadigma está basado en el patriarcado, entendido como un entramado de prácticas culturales y simbólicas dadas por la supremacía masculina, donde la heterosexualidad es la base para la reproducción del modelo. El régimen heterosexual permite perpetuar no solo la especie humana, sino también las estructuras sociales. Un elemento central del paradigma es el sistema de sexo-género, que es binario y es jerárquico. Por otra parte, si atendemos a la hipótesis de Engel, que especula sobre el origen de la familia, situándolo también en un nexo con el origen del capitalismo, se encuentran lo que hablaba un poco Martín hace un rato de esta intersección, ¿verdad? Que podemos entender que la clase determina muchos otros elementos. Entonces, en esta hipótesis de Engel es que se menciona, ¿verdad?, cuando la mujer pasa a ser propiedad, pasa a ser un objeto, y que finalmente se transforma en un intercambio entre los clanes, pensando en una sociedad anterior que se articulaba a través de una horda. Entonces, de un sistema matrilineal dado en la horda, se pasa a un sistema patrilineal en donde el padre de familia, para cerciorarse de que su herencia y su capital vaya hacia las nuevas generaciones, se asegura teniendo para sí la mujer y se asegura de que ese hijo es suyo. En este sentido, que si bien esta hipótesis puede ser más bien estructuralista,
voy a sumar las palabras de Butler, que también fue mencionada a propósito del marco teórico de este seminario. Butler menciona que entonces en esta patrilinealidad se afianza mediante la expulsión y de manera recíproca importación ritual de las mujeres. Como esposas, las mujeres no permiten la reproducción del nombre, el objetivo funcional, solo que llevan a cabo un intercambio simbólico entre clanes de hombres. Este modelo se instala como la forma de construir la sociedad en los nuevos territorios. Esto no quiere decir que en las comunidades indígenas no existiera patriarcado. Desde un punto de vista antropológico, se menciona, hay autores como Rita Segato que mencionan que hay un patriarcado de baja intensidad. No objetivo profundizar en ello, pero tampoco hay que negar que en estas sociedades tampoco había un sistema patriarcal. Desde el punto de vista epistemológico, un paradigma es fundamentalmente positivista. Y este conocimiento generado está dado por los hombres. Han sido ellos quienes han formulado la historia, la religión, la ciencia. Han establecido los parámetros de verdad y objetividad. Han despejado variables para afirmar sus teorías que tienen lógica solo bajo los prismas que ellos mismos han establecido. Se ha producido una clausura epistémica en torno a la escritura, dejando de lado otras formas de conocimiento como la oralidad y otros soportes y registros. Para que algo tenga validez, tiene que estar probado bajo el método científico, escrito y publicado. Y con el lenguaje científico se han creado realidades que han permitido dominar el mundo por siglos. Con el sistema moderno colonial impuesto en Latinoamérica y el Caribe, se instaló una forma de saber, de creación y transmisión del conocimiento. Hay un autor que se llama Quijano, que al respecto mencionó que el hecho de de los europeos occidentales imaginaran ser la culminación de una trayectoria civilizatoria desde un estado de naturaleza, les llevó también a pensarse como los modernos de la humanidad y de su historia. Esto es como lo nuevo y al mismo tiempo lo más avanzado de la especie. Entonces, finalmente, esta visión colonial es la visión europeizante, egocéntrica, competitiva, etc. Los planteamientos de Quijano muestran cómo la dominación europea se articuló a través de un sistema complejo de ejes estructurantes, elementos dados por el trabajo, el sexo, la autoridad colectiva y la intersubjetividad, entendiendo que estas esferas son partes constitutivas de la existencia humana, y por ende el poder capitalista eurocentrado será capaz de actuar sobre ellos. Al establecer esta hegemonía cultural para los nuevos territorios, se impone con esta la forma en que los europeos concebían el conocimiento. Que es, como lo dije recién, positivista básicamente. La hegemonía cultural de la cual las mujeres cis, trans, racializadas, empobrecidas, entre otras, hemos sido relegadas. Si bien desde el feminismo las mujeres han podido dar cuenta de esta lógica de dominación masculina, muchas de nosotras seguimos sin voz. Cabe aquí una pregunta. ¿Cuántos libros de escritoras trans han leído este año o en su vida? Desde el punto de vista metodológico, el heteroparadigma tiene su modus operandi en el método científico. Es una verdad aceptada inclusive desde las ciencias sociales y las humanidades. Una serie de pasos aparentemente lógicos para determinar la naturaleza de las cosas y por sobre todo llegar a una verdad. Para ejemplificar, y desde mi labor como profesora de aula, he visto cómo la pedagogía, que es una disciplina esencialmente humanista, se ha teñido de indicadores cuantitativos. La estandarización del saber oprime a quienes piensan de forma no estandarizada. Los artistas, los músicos, quienes piensan con el cuerpo, no tienen cabida en ese sistema. El rótulo de necesidades educativas especiales está marcado en las frentes de estudiantes como un estigma, como si necesitar más tiempo para pensar fuese un delito, o si pensar más allá del estándar fuera un delito. Pongo como ejemplo la escuela como uno de los aparatos ideológicos más relevantes para la transmisión del modelo heterosexual y su masificación a partir de los ideales de la Ilustración. Basta con pensar en el clásico texto de Rousseau, El Emilio o de la Educación, de 1762. En este se establecen los principios de la pedagogía ilustrada y las formas de ser hombre y de ser mujer que se deseaban masificar.
porque la ilustración no fue una simple transposición, ¿ya? Sino, como dice Arcos, fue una estrategia de posicionamiento social por parte de los letrados criollos frente a los grupos subalternos. La razón, por lo tanto, también es una forma de dominación. El binarismo de género instalado en la colonización ha dejado en situación de subalternidad a las mujeres y ha condenado a la marginalidad a todo ser que amenace a la expresión binaria. Por otra parte, se ha despreciado y violentado a todas las prácticas que escapen del mandato de la heterosexualidad obligatoria, como lo define Wittig, que nos ha dejado claro que la heterosexualidad no es una simple orientación sexual, sino más bien es un régimen político de opresión y de dominación. Ahora bien, esta configuración colonial en términos heteroparadigmáticos me sirven para explicar el concepto de violencia estructural. No quedaría completa esta conceptualización sin dejar de introducir un eje central dado por la religión. La religión católica se impuso, ustedes saben, en el momento del descubrimiento de la conquista, de una forma muy cruda. Y en el epígrafe de este texto, que es un versículo de la Biblia donde se expresa con claridad el mandato de no practicar el travestismo, ya que el Dios judeo-cristiano lo aborrece. Entonces el catolicismo se instaló como la única fe posible y los misioneros encargados de llevar el evangelio a los seres que aquí habitaban. Con el prisma de la religión fueron juzgadas las prácticas locales, no solo en términos de sexualidad, sino también en su ritualidad. Voy a mostrar algunos ejemplos de la violencia dada a partir de ese primer momento, donde se empiezan a ejercer la represión y los castigos ante estas prácticas que veían los conquistadores y los descubridores. En una de las crónicas de Pedro Mártir, de 1530, se describe lo siguiente. La casa de este encontró Vasco Núñez de Balboa se refiere, llena de nefanda voluptuosidad. Halló al hermano del cacique en traje de mujer y a otros muchos acicalados, y según testimonio de los vecinos dispuestos a sus licenciosos. Entonces mandó echarles los perros, que destrozaron a unos 40. Se sirven de los nuestros, de los perros, en la guerra contra aquellas gentes desnudas, a las cuales se tiran con rabia, cual si fuesen fieros jabalíes o fugitivos ciervos. Aquí vemos cómo, bajo la lógica europea, cristiana, en una situación ritual, que no sabemos qué estaban haciendo, sino que solamente se describe esto, que ellos interpretan eso como el pecado nefando. El pecado nefando es aquel pecado que no se puede nombrar, pero que tiene que ver con la sodomía, ¿ya? Entonces se interpreta esta realidad y vemos cómo le lanzan los perros y matan a toda esta gente. En este fragmento vemos cómo Vasco Núñez de Balboa llega a la aldea del cacique en el Istmo de Panamá y desata toda su furia echando los perros a quienes, según su interpretación del mundo, practicaban el pecado nefando. Cabe destacar que esta fue la figura para condenar a quienes mantenían relaciones sodomíticas, aplicado por defecto a cuerpos travestidos. Este es el pecado que ni siquiera se puede nombrar. Ya instalado el aparataje colonial, eran los tribunales civiles quienes castigaban a los acusados con la pena de muerte. También los casos podían ser tomados por la Inquisición, cuyos castigos podrían ser confiscación de los bienes, pago de multas, prisión, trabajo forzado, destierro, azotes y también la pena capital. Es decir, aquí también sí podemos analizar el tema de clase fundamental. Obviamente una persona pobre no iba a poder pagar una confiscación o una multa, sino que simplemente era pena de muerte o trabajo forzado si es que tenía una funcionalidad también acorde a los estándares europeos. Otro ejemplo es lo relatado por Pedro Pizarro en el 1571. Dice, estos indios de las provincias de Collao es gente sucia, tocan en muchos pecados abominables, andan muchos varones en hábito de mujeres usando mal y en muchas idolatrías. Estos visten ropa de lana. La idea del pecado y de la suciedad en torno al cuerpo es algo muy propio del cristianismo,
La culpa se tatuó en los sujetos coloniales y ha sido un elemento de continuidad para castigar las prácticas sexuales no reproductivas y a todo quien escape del mandato de la sexualidad impuesta. El último ejemplo que voy a entregar es de una carta a los maricones peruanos, que es una carta que se publicó en el 1791 en el Mercurio peruano, y dice así, una descripción de una escena, dice: entre los raros y agradables objetos que aquí se presentan a cada paso, me ha hecho la mayor impresión una especie de hombres que parece les pesa la dignidad de su sexo, pues de un modo vergonzoso y ridículo procuran desmentir a la naturaleza. ¿Qué dirían nuestros conciudadanos si viesen un ente de esa clase que intenta imitar en todo a las mujeres? La carta es muy descriptiva e imagino la escena de las compañeras travestis tratando de habitar un espacio público en una época muy hostil. En la carta son descritas como objetos, como entes de una clase deleznable. Lo peor es que han pasado un par de siglos y ese discurso sigue siendo el mismo para un sector mayoritario de la sociedad, que se instala desde una biología como una verdad absoluta. A pesar de este odio demostrado por el viajero quien escribe esta carta, acepta una invitación a la fiesta privada que iba a suceder esa misma noche y relata lo ocurrido en medio de la diversión. Dice: cuando llegó el alcalde con sus ministros, los que con bastante diligencia tomaron todas las salidas y formando una sarta de condesitas, marquesitas y señoritas, hicieron un botín de refresco que estaba preparado y las condujeron a la casa. Alude a estos títulos nobiliarios, ya que muchas de las travestis descritas en la carta usaban estos nombres y se vestían con tapados a la usanza de las mujeres de la época, las que las cubrían por completo, dejando solo un ojo descubierto, indumentaria que fue también perseguida y castigada, entre otras razones, por dar la posibilidad a hombres de transgredir las normas morales, tal como se describe en la carta. Para terminar mi exposición, algunas consideraciones finales. Para muchas personas, la época colonial forma parte de un pasado histórico o como un objeto de estudio lejano en el tiempo. Pero para la comunidad trans travesti es un periodo donde se sentaron las bases de la violencia estructural, que nos persigue hasta el día de hoy. El heteroparadigma ha funcionado como una fuerza centrífuga que nos ha expulsado a los márgenes de la sociedad. Los ejes estructurantes del paradigma nos han violentado ontológica, epistémica y metodológicamente. Desde lo ontológico se nos ha negado la posibilidad de ser, fuera de los patrones binarios del sexo y el género. Solo en 5 países de América Latina y el Caribe existe una ley que reconoce nuestra existencia, pero siempre enmarcada en un sistema binario. Esto se convierte en una nueva negación hacia nuestras corporalidades y esencias, porque no se entiende en nuestra diferencia, sino se nos ve como una anomalía al orden natural y biológico. Estas leyes son producto de una pseudoempatía de algunos gobiernos en términos de derechos humanos, porque en ningún caso representa un cambio de paradigma. La Organización Mundial de la Salud recién en 2018 sacó la transexualidad de la sección de trastornos para ponerla en la sección de condiciones relativas a la salud sexual, bajo el rótulo de incongruencia de género, nuevamente usando un término que denota anormalidad. Este manual CIE 11 entrará en vigor en el año 2022 para sustituir al del 1990, en el cual la homosexualidad salió de la lista de trastornos. Desde el punto de vista epistemológico, se nos ve como personas válidas, no se nos ve como personas válidas para generar y transmitir conocimiento. Las escuelas siguen formateadas en términos binarios, lo que nos predispone al fracaso y a la deserción. Los centros de padres y familias y directivos no aceptan la inclusión de maestras trans en sus aulas. Como el conocimiento aún se sigue viendo en términos racionalistas, quedamos fuera de este por nuestra baja escolaridad y escasa formación profesional. Afortunadamente, la emancipación epistemológica está llegando a algunas de nosotras y tenemos escritoras como la chilena Claudia Rodríguez y las argentinas Susi Choc y Marlene Guayar, que están alzando la voz y mostrando una perspectiva de saber negada por siglos.
Desde el punto de vista metodológico, la metodología del heteroparadigma sigue siendo la misma. Por dar un ejemplo, desde las instituciones se nos criminaliza, se siguen cometiendo detenciones arbitrarias, abuso policial y de gendarmería. Aún en nuestra legislación está vigente el artículo 373 que penaliza la falta de la moral y las buenas costumbres. Imagínense que la escena descrita en la carta que les leí del periodo colonial siguió sucediendo en Chile hasta solo 10 años atrás, donde se nos encarcelaba solo por el hecho de expresar nuestra identidad femenina. Hoy, por delitos menores, se nos considera un peligro para la sociedad y se nos procesa judicialmente. En los medios de comunicación se nos visibiliza como sujetos peligrosos. No cubren las noticias de los ataques o los asesinatos hacia nosotras, de las cuales somos víctimas. Las dinámicas de exclusión familiar, escolar, laboral, también siguen siendo las mismas. De la historia también se nos ha borrado. Salvo escasas alusiones, figuramos en algunos textos como los que les presenté, pero desde una mirada patologizante del otro. Sin embargo, nuestras pares nos dan golpes certeros que fracturan el paradigma, como por ejemplo la existencia del Museo Travestis del Perú, el Archivo de la Memoria Trans de Argentina. Ejemplos como estos nos permiten avanzar hacia la construcción colectiva de la historia y la memoria. Pero mientras tanto, seguimos sufriendo violencia física, psicológica, intrafamiliar, institucional, simbólica, entre otras, todas. Y no se trata de hacernos las víctimas. Somos víctimas de un heteroparadigma que se ha ensañado con nosotras. Desde el colectivo hemos relevado el concepto que es el de genocidio, porque no es casual que nuestra expectativa de vida sea tan baja, porque no es posible que se nos asesine por el solo hecho de existir. Entre las mayores de 40 años nos hacemos llamar supervivientes, porque lo hacemos día a día. El pueblo judío puede decirse que sobrevivió al genocidio, liderado por los nazis. Nosotras aún estamos en un campo de concentración colonial, superviviendo en medio de la violencia estructural, y esto no cambiará hasta que no derribemos el heteroparadigma. Gracias. Muchas gracias, querida Anastasia, por tu tremenda exposición. Creo que sin duda nos traes más elementos a la palestra para seguir profundizando esta problemática que vemos que tiene raigambres sumamente densas, ¿no? O sea, también, además de la dimensión de la relación de género, entendida como una relación de poder, la heterosexualidad obligatoria como régimen político, la idea de que hay una naturaleza o una verdad del sexo y que debe expresarse, ¿cierto? Como diría la Judith Butler, en una supuesta concatenación lógica o causal entre sexo, género y deseo, y que todo lo que estuviera por fuera de esa concatenación sería anormal, sería patológico, y precisamente recibe las represalias de violencia estructural, como tú bien decías, Anastasia, en estas sociedades heterosis patriarcales, de perseguir aquello que se sale de este campo que hemos construido como lo inteligible, ¿no? Quiero darles muchas gracias al Estrés por sus exposiciones. Ahora vamos a dar un tiempo para abrir a preguntas, a discusiones. Yo mientras tanto voy a hacer una pequeña síntesis, anudar algunas cosas que encuentro que aparecieron con mucha fuerza y por supuesto invitar al debate. Les invito a usar la función del Zoom, de levantar la mano quien quiera abrir su cámara, su micrófono y retroalimentar, discutir, hacer preguntas, intencionar o profundizar un tema, o bien también lo pueden hacer por el chat. Volviendo un poco al marco que nos convoca, ¿cierto?, del derecho a aparición, creo que, Anastasia, mencionaste algo súper interesante y que me gustaría profundizar, que pareciera ser que, además del derecho a la aparición, existen condiciones de aparición para los cuerpos, ¿no? O sea, pareciera ser que la existencia trans, sobre todo ahora, puede aparecer, pero ¿en qué lugares, no? ¿Bajo qué condiciones de aparición puede aparecer una cuerpa trans? Tú mencionabas la noche, el cabaret, la esquina, ¿cierto? Pero cuando ese espacio se transforma en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en una serie de derechos, pareciera que ahí se niega, ¿no? Hasta ahí llega la aparición.
no se puede acceder a esos distintos derechos sociales, que además, particularmente desde este territorio donde lo estamos pensando en Chile, los tenemos tremendamente estrechados, tenemos un estado mínimo en donde tenemos condiciones de vida sumamente precarizadas, pero que además aquí se teje una cuestión estructural de una violencia que, como tú bien, Anastasia, decías, tiene raigambres ligadas al colonialismo, en donde hay continuidades, ¿sí?, que por supuesto todavía siguen reactualizadas en un orden neoliberal, en otros términos, pero sin duda hay un entramado de violencias que producen nuestras vidas en base a una serie de posibilidades y a la vez de exclusiones también. En ese sentido me gustaría invitar a los expositores a pensar o a profundizar sobre lo que Martín también hablaba como una interdicción espacial, y pensar, bueno, hay interdicciones espaciales, pero también hoy en día quizás se están abriendo más espacios de aparición, pero siempre es una aparición condicionada. Pareciera ser que nunca es una aparición plena, una aparición absoluta, precisamente porque hay una relación de poder del género que cuando se escapa del campo inteligible que tenemos sobre una corporalidad sana, ¿cierto? Tenemos súper medicalizados nuestros cuerpos, se vuelve patológico, se vuelve criminal, se vuelve delito, y por tanto generamos una serie de mecanismos y dispositivos de intervención sobre esas corporalidades, buscando afirmar una cierta normatividad, buscando afirmar una especie de origen, y como bien nos decía la Anastasia, o sea, encontramos prácticas travestis desde la colonia, ¿no? Y precisamente esos hechos históricos nos permiten refutar todos estos discursos de odio de sectores asociados a la derecha y a la ultraderecha, que dicen que hay una cierta ideología de género, ¿sí?, que los movimientos LGTBIQ+, y que el movimiento feminista está buscando generar una cierta ideología de género en los niños, y por eso se rechaza, por ejemplo, la iniciativa de educación sexual integral, que las compañeras de Argentina ya la tienen impulsada hace algunos años, y sin embargo acá es rechazada sistemáticamente. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la ideología de género? Es la propiciación de una educación en torno a la sexualidad, la afectividad, la historia, la memoria, las diversas corporalidades, o la ideología de género es precisamente aquella que busca perpetuar a través de distintos mecanismos una cierta verdad del cuerpo, una cierta verdad, un cierto estrato biológico, y por tanto siempre proclive a ser medicalizado y patologizado. Bueno, con esas reflexiones abro la palabra a quien quiera intervenir de manera libre. No sé si puedo partir diciendo algo o alguien tenía levantada la mano. Nunca logré encontrar dónde levantar la mano. No. Dale nomás, Martín, adelante. Pensemos que estamos así como en un salón conversando. Levantar mi mano de manera así, entonces, de manera presencial. Sí, bueno, respecto a lo que estabas comentando, Débora, y en efecto lo que también me hace reflexionar todas las palabras de la compañera Anastasia, que siempre me emociona, me motiva, ¿cierto?, a continuar también una lucha, a unarlo con lo que Pilar también plantea. Efectivamente, las corporalidades trans son corporalidades tremendamente desechables para el sistema. Lo digo así, asesinables, violables, desechables. Y en efecto, creo que las corporalidades transmasculinas pueden tener un poco de menos interseccionalidad e interdicción que las corporalidades transfemeninas, y eso es bastante triste también, porque finalmente ahí opera nuevamente el privilegio masculino, el privilegio de la hegemonía, el privilegio de no decir que eres trans, y entonces lo que se denomina como el passing, ¿cierto? Que yo siempre digo que la traducción del passing en chileno sería pasar piola. Creo de que es la mejor traducción que tenemos al chileno, sería como pasar piola. Y ese pasar piola, ¿qué implica? ¿Pasar piola de qué? Finalmente que no se te note qué. El passing, ¿qué es lo que implica? Implica finalmente hegemonizarse, finalmente implica el hecho de asumir un privilegio masculino y no decir nada, y ante ese privilegio masculino poder ejercer tu ciudadanía desde otra perspectiva y poder hacer uso y desuso, abuso también, finalmente, de los privilegios que implica esta nueva corporalidad. Entonces, en ese sentido, evidentemente que con Anastasia hemos tenido esta conversación muchas veces, y yo me niego a utilizar ese privilegio, ese nuevo privilegio que yo desconozco
y que cuando a veces me encuentro con gente que pareciera ser que valida mucho más mi palabra ahora que tengo barba que antes que no la tenía, son cosas que muy por debajo de generarme una alegría me genera escozor, alergia, no sé, algún tipo de urticaria. Y creo que eso también puedo aunarlo con lo que tú estabas comentando, el hecho finalmente de lo que nos convoca el día de hoy, pensar en estos cuerpos que aparecen. ¿Dónde aparece esta corporalidad? ¿Cuándo está permitido aparecer? Y en efecto la compañera lo retrata súper bien. Estas corporalidades están dadas, ¿cierto?, a poder aparecer en la calle, de 12 a 5 de la madrugada. Están ahí en Américo Vespucio. Son corporalidades que pueden aparecer en la peluquería, son corporalidades que pueden aparecer en ese tipo de espacios que finalmente son acotados. O también, y ahí me cuestiono muchas veces muchas cosas, podemos aparecer en instancias en donde finalmente bizarro o es extraño que existan. Me niego también a pensar de que la posibilidad de que Anastasia como trans y yo como trans estemos dentro de la academia sea algo a ser connotado, porque eso implica que hay tan pocas personas, tal cual como lo planteó Anastasia, que alguna vez fueron profesores trans, no existe. Por lo tanto, lo que hace Anastasia, lo que estamos aquí haciendo en conjunto el día de hoy, finalmente pareciera ser anecdótico, pareciera ser maravilloso, y a mí me gustaría que el día de mañana dejara de ser maravilloso, fuera algo cotidiano, fuera algo que fuera parte de lo común. ¿Por qué? Y me cuestiono hasta dónde pienso también en el cupo laboral trans, en el cupo estudiantil trans. Si eso existe, es netamente porque las posibilidades no están dadas de otra manera, porque finalmente tenemos que tener un cupo laboral. ¿Por qué motivo? Porque nunca existieron anteriormente las posibilidades de poder desarrollar habilidades y competencias para las personas trans, porque fueron efectivamente arrojadas a la calle de sus hogares, o finalmente las sacaron del colegio, no pudieron terminar un colegio, no logran ingresar a una universidad, no logran ingresar a un trabajo solamente por el hecho de ser trans. Entonces, ante esa realidad tan macabra, que es una necropolítica finalmente, nos encontramos con que el cupo laboral trans es necesario. Y ahí aún existen personas que hablan de que ese cupo laboral no sería meritocracia. Por favor, ¿qué es la meritocracia? En un país como el nuestro, la meritocracia tiene que ver con tener un apellido determinado o haber nacido en cuna de oro. Entonces la meritocracia es algo que yo invitaría a esas personas, justamente como interpeló Débora, ¿cierto?, de ciertos grupos políticos, de ciertos estratos también, y de ciertas religiones, que me gustaría que analizaran también a qué se refieren con la meritocracia, porque la meritocracia es muy difícil de obtener cuando no se te han dado las herramientas para poder desarrollar tus habilidades y competencias. Entonces, respondo así un poco tu pregunta, tu interpelación, y que es algo que finalmente nos traspasa por el cuerpo y nos deja finalmente esta sensación de un poco escalofrío, ¿no? Pero siempre luchando. Gracias, Martín. Adelante, pueden solo abrir los micrófonos. No, un poco lo que tú decías, mira, nosotras tenemos un problema que es el problema de la invisibilización, pero también de la visibilización, porque la forma en que se nos ha visibilizado ha sido la forma relacionada a lo criminal, a lo marginal. Entonces, finalmente, nosotras tenemos que luchar por visibilizar nuestra existencia, defender nuestros derechos, etc. Pero también tenemos que luchar en contra de cómo se nos ha visibilizado a través de la historia, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, a través de la literatura, cómo se nos ha representado a través del cine. Hay un documental en Netflix que trata, no recuerdo el nombre, pero trata acerca de cómo se nos ha representado en ese mismo, que no sabría cómo decir esa palabra, cómo se nos ha representado en el cine, en la televisión. Y me hizo recordar viéndolo una película que yo vi siendo muy niña, que era The Crying Games, donde era protagonizada por una chica trans que conoce a un hombre
y en el momento de llegar a la intimidad, el hombre se da cuenta que tiene pene, porque las mujeres trans tenemos pene algunas, otras no. Entonces, la reacción que provoca es de vomitar. Entonces el tipo ve y se va a vomitar. O sea, como que si el pene fuese algo vomitivo, no sé, como... Pero el tema está en cómo esa escena, que marcó tanto el cine, se reprodujo después en distintas situaciones. Entonces ahora se asocia inmediatamente las mujeres trans como seres vomitivos. Y así una serie de otras cosas. Entonces, finalmente, tenemos que luchar por visibilizarnos y también como derribar toda la forma en que se nos ha visibilizado o se nos ha representado. Eso. Gracias, Anastasia. Qué interesante eso, ¿no? No sé si tiene un carácter paradojal, pero precisamente como tú dices, o sea, operan ciertos imaginarios de género que hay que desestabilizar a la vez que seguir apareciendo. O sea, como tú dices, también muchos transidios, feminicidios que no llegan a ser calificados de tal, que no se investiga, que son impunes, también crímenes de odio lesbofóbicos, sabemos lo que ha pasado con la situación de Nicole Saavedra, por ejemplo, que sigue allí, y que ahora arriesgan juicio las personas, sus amigas y sus familiares que están visibilizando la causa y exigiendo justicia, ¿no? Entonces, claro, precisamente, ¿cuáles son estas condiciones de visibilidad a la vez que las de invisibilización? ¿Ante qué opera la visibilidad, no? Ante el consumo, ante el espectáculo, ante los criterios patológicos, criminológicos, pero a la hora de exigir justicia, de exigir salud, de exigir educación, pareciera ser que vuelve la invisibilidad histórica que se ha hecho sobre estas comunidades. También esto me recordaba algo que tocó en un momento Martín sobre las cuerpas indígenas, mestizas, y recordaba también hace poco cómo se negó el escaño reservado al pueblo afrochileno, negando también esa existencia histórica en este territorio, y que por supuesto la siguen luchando, ¿no? Pero ahí hay una invisibilización selectiva negando una historia de esclavitud, de trata transatlántica, de mucha población africana a América y que operó en Chile, y existe el pueblo afrochileno, y ha existido, ¿no? Pero cómo operan precisamente estas invisibilizaciones en ciertos momentos. Y a propósito de eso quería preguntarles a ustedes, comprendiendo que ya estamos muy luego del proceso constituyente, ¿qué cosas consideran ustedes que debiesen jugarse en ese proceso? ¿A dónde creen ustedes que esta historia, esta memoria, estas exclusiones sistemáticas, esta historia de la violencia estructural, con toda la raigambre y la profundidad que tiene, qué cosas debiésemos garantizar al menos en esta nueva constitución popular, plurinacional, transfeminista? Aquí, Guapita quiere participar. Abro la palabra nuevamente libre, quien quiera opinar, ya sea el proceso constituyente o seguir profundizando, pero en el fondo mi intervención va hacia qué debiéramos garantizar en este proceso constituyente, tomándome un poco lo que decía el Martín también, de que por supuesto hay cuestiones como estructurales que tenemos que garantizar, y con la tensión que eso supone también, ¿no? O sea, cuando tensionaba la idea de los cupos, ¿por qué se generan cupos? ¿Por qué siguen siendo necesarios de establecer, de proteger, ¿no? Pero cómo también esa visión reproduce una experiencia normativa sobre la diversidad que no genera necesariamente un cambio cotidiano de perspectiva, del heteroparadigma, de las representaciones sociales y simbólicas que también operan. Entonces, entendiendo que el proceso constituyente tampoco va a ser capaz de cambiar toda una cultura, ¿cierto? Una experiencia neoliberal, patriarcal y colonial, que también, por supuesto, tiene otros ribetes. Miran, en el artículo 1 de la Constitución se establece que la familia es el núcleo central de la sociedad y finalmente de ahí viene todo lo demás. En ninguna parte de la Constitución dice es una familia heterosexual constituida por un hombre y una mujer, no dice eso, pero en la realidad sabemos a qué familia se está refiriendo. Porque, por ejemplo, las políticas de
del registro social de hogares o qué sé yo, finalmente el concepto de familia que se tiene es ese concepto heterosexual de familia. Entonces, pienso que una nueva constitución debería garantizar o cambiar más bien, o explicitar a qué se refiere con la familia, o usar quizás otro tipo de agrupaciones humanas, no sé, quizás los compañeros sociólogos pueden tener mejores conceptos para referirse a la forma en que los seres humanos nos organizamos y vivimos y convivimos y hacemos vida. Eso por una parte, y por otra parte, bueno, y al tener ese concepto de familia, inmediatamente se cambian otras cosas, ¿verdad? Como porque ya no está el modelo heterosexual en la base de esa familia. Y por lo tanto, todas las corporalidades que estamos en disonancia con ese concepto tendríamos cabida, ¿no es cierto? Y por otra parte, es asegurar que la Constitución sea efectivamente laica, porque si bien se declara laica, un Estado laico, con una Constitución laica, finalmente vemos cómo el cristianismo está operando ahí. Cómo, por ejemplo, hay cosas que no se pueden hacer, como temas complejos como el tema del aborto, el tema de la eutanasia, esos temas que finalmente bajo un prisma judeo-cristiano tienen un ribete de maldad, pero si lo miramos bajo otra lógica cultural, son prácticas eh, cotidianas, no sé. Entonces, finalmente, asegurar que la Constitución sea laica de verdad y que no se miren las cosas bajo un prisma moral cristiano. Eso. Gracias, Anastasia. Dale nomás, Martín, Ay, adelante. es que levantaba la manito. Sí, rescatando también un poco lo que comentó aquí alguien en el chat, Patricia, que dice: el proceso constituyente sin la erradicación del heteroparadigma no sería una necropolítica para las disidencias sexuales. En efecto, sí, y en efecto soy creyente de otra situación eh, bastante controversial a veces, pero a mí me genera escozor cuando hablamos muchas veces de situación, erradicar cierto el patriarcado, tener una situación, una constitución más feminista, y no hablamos del sistema político y económico. Lo dejamos de lado. Y yo soy un fiel creyente de que finalmente, si no erradicamos el sistema capitalista, es difícil erradicar el patriarcado, porque van unidas de la mano ambas situaciones. Entonces me parece de que tenemos que conversar de ello también. Tenemos que conversar de qué sistema político nos va a regir, qué sistema económico nos va a regir, y finalmente cuál va a ser. Yo me la juego, Anastasia se la jugó por la familia, yo me la juego por la educación, me la juego por una educación inclusiva de verdad, me la juego por una educación además holística. ¿Qué quiero decir con ello? Me la juego con que la educación no debería ser solamente científico-humanista o técnica, sino que finalmente la educación debería ser mucho más que ello, porque, a ver, no lo digo yo, lo dicen personas que han pensado desde mucho antes, han pensado que finalmente un dicho que es bastante antiguo, que es que si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar un árbol, siempre pensaremos que el pez es un estúpido. Y yo creo de que esa situación la podemos llevar a todo, y finalmente tenemos muchos niños que tienen habilidades para nadar y sin embargo le estamos diciendo que lo que tiene que hacer es trepar un árbol. Y eso es imposible. Por lo tanto, me parece que una educación inclusiva de verdad, una educación inclusiva de verdad que parta desde tener, como dice por ejemplo Anastasia, profesores que también sean trans, profesores que tengan otras habilidades cognitivas, profesores que finalmente estén en una silla de ruedas, profesores que, etc., converjan otro tipo de corporalidad en donde las niñas también puedan ver: yo me siento identificada con esta persona, yo quiero llegar a ser como esta persona, tengamos un sistema educativo distinto. Creo que si logramos cambiar eso, generar una cultura distinta en relación a una educación diferente, podemos lograrlo todo. Me la juego por la educación y la Constitución. Muchas gracias, Martín. Sigue abierto el micrófono. ¿Se escucha? Adelante. Sí. Sí, qué bueno. Bueno, primero que todo quisiera agradecer a los participantes. La verdad que ha sido un seminario maravilloso, increíble, muy potente. Agradezco de verdad de corazón todo lo que han dicho. Creo que nos hace pensar y repensarnos, ¿no?
con nuestras propias identidades y situaciones. Yo creo que creo que hay un elemento central. Quería opinar un poco respecto a lo que me evocan como esta diversidad de propuestas en torno a cómo los cuerpos ocupamos distintos espacios y cómo esos espacios están condicionados, ¿no? En distintos lugares. Yo creo que hay un elemento central que nos ha permitido la interseccionalidad, que es dejar o intentar abandonar estas luchas individuales, ¿no? Porque nuevamente el sistema neoliberal lo que ha hecho es tender a individualizar a grupos vulnerados por ciertas características X. Estamos hablando de racialización, negritud, sexualidad, situación de discapacidad, etc. Y lo que tiende a pasar en esa individualización es, creo que limitar y restar poder al potencial que tendría la unificación de estas luchas en términos de converger hacia transformaciones, por ejemplo, en espacios que, a propósito del proceso constituyente, ¿no? Podrían darse en la discusión de una nueva constitución. Entonces, perdón, estoy como... Entonces, creo que en esa línea... creo que resulta como crucial la posibilidad de integrar estas luchas. Me quedo con esa sensación, que creo que hay posibilidades en la medida que constituimos fuerzas lo suficientemente potentes para luchar contra estas opresiones. Creo que pensar en derribar, ¿no?, el sistema heterosis patriarcal racista resulta como un hecho complejo, lo comparto totalmente como un ideal, desde las pequeñas acciones, ¿no?, que tienen que ver con ir generando espacios de transformación y lucha y discusión, un poco lo que está pasando acá, ¿no?, como en esa línea de visibilizar, mostrar, denunciar. Y creo que en esa línea se puede ir garantizando cada vez más un derecho a la diversidad, que creo que sería una cuestión fundamental también en un proceso constituyente, pero que es una diversidad reflexiva, ¿no?, en términos de pensar todo lo que se ha señalado, cómo este discurso histórico, ¿no?, se va constituyendo y reformando y proyectando en una realidad local. Entonces yo creo que ahí hay un elemento central que tiene que ver con esto, ¿no?, con unificar ciertas luchas y demandas. Eso, muchísimas gracias, agradezco otra vez, de verdad el espacio es maravilloso. Gracias, querido Rodolfo, por tus palabras. Sí, yo me voy a sumar así de colada a las palabras del Rodolfo, de que precisamente, claro, como marcábamos al inicio, pareciera ser que al pensar por el cuerpo, el pensarnos, reconocernos cuerpo, nunca es un acto individual, o sea, somos como condición cuerpos y somos cuerpos reunidos, somos cuerpos que se enfrentan, que se atraviesan, que comparten espacio, y en ese sentido, bueno, volviendo un poco a la Judith Butler con las palabras del inicio, pareciera ser que las cuerpas reunidas tienen esta potencia, ¿no?, de denuncia, de aparecer en lo público, de poner en la palestra, de incidir, y me gusta pensar que estamos en eso, ¿no?, que precisamente estamos en una articulación de luchas, sin por supuesto que eso implique que siempre vamos a estar, digamos, de acuerdo en todo. Yo creo que el disenso también es fundamental, el desacuerdo, la tensión, pero creo que también eso nos permite ver qué es lo que no vamos a tolerar. Creo que también hay que reconocer qué cosas son intolerables, ¿no? La transfobia es intolerable, que la homofobia es intolerable, que la precarización neoliberal es intolerable, que queremos vivir vidas vivibles, y en ese sentido tejer alianzas, pero también reconocer a qué cosas no vamos a ceder, ¿no? O sea, como también decía el Martín, o sea, por supuesto que estamos en luchas de reconocimiento, de identidad, de visibilización, pero también a la par estamos en luchas de qué sistema económico queremos, cómo queremos los derechos sociales, o quizás más bien queremos derechos sociales, partamos desde ahí, en la defensa del agua y los territorios, el derecho a la migración, en fin, ¿no? Entonces pareciera ser que estamos en un momento en donde estamos articulando distintas experiencias históricas, en donde la que hemos visibilizado hoy día es sin duda principal en este proceso, ¿sí? O sea, acabar con estas experiencias de violencia, de exclusión sistemática de las comunidades transdisidentes,
y pensar en realidad qué queremos vivir, cómo queremos vivir y qué vida queremos que sea vivible para todos y todas. No sé si alguien más quiere abrir su palabra ya para ir cerrando, para no abusar del tiempo de nuestros invitados que tan gentilmente han dispuesto sus agendas para estos encuentros. Yo no, más que nada, como agregar a como lo que han dicho los demás, que yo encuentro que también dentro del proceso constituyente y de la participación finalmente, como que vuelvo a afirmarme como de lo que planteaba, de que si bien en la lógica, si uno plantea como en la lógica de territorio y espacio, entra en cabida todos los cuerpos, pero siento que, sobre todo en el proceso constituyente, me gustaría que tuviera mayor participación aquellos cuerpos que no, no, no tienen el mismo derecho a aparecer que quizás los cuerpos hegemónicos y que llevamos como casi siempre la batuta. Y en ese sentido como que aprovecho de tirar aquí como de que, por ejemplo, nosotros en la disciplina como que siempre andamos buscando como tratar de validarnos, tratar como de decir como, no, nosotros acá tenemos como esto que tenemos que hacer y como que siempre buscando como que esté el terapeuta ocupacional. A mí me gustaría que no hubieran como tantos profesionales y tantos terapeutas y todo, sino que fueran las mismas personas quienes contaran finalmente desde su historia, desde sus vivencias y que finalmente fueran ellos los que llevaran a cabo el proceso. Muchas gracias, Pilar, también por tus apreciaciones sobre este momento, estas reflexiones, el proceso en el que estamos. Siendo las 8:10 de la tarde-noche de este todavía caluroso 25 de enero, quiero agradecerles a todos su participación, a Pilar, Martín, Anastasia. Me sumo a los comentarios que hay en el chat, en el YouTube y también las palabras que se han abierto. Creo que les agradezco en primer lugar su generosidad, su tiempo y también su fuerza. Creo que ustedes están hablando con el corazón, con la experiencia, con la memoria, y creo que eso siempre nos toca, no nos deja igual, nos remece y por supuesto nos lleva a reflexionar críticamente, y les agradezco tremendamente por eso, por estar aquí hoy día y por compartirnos sus reflexiones, sus trayectorias, sus experiencias. Sin duda nos dejan montones para seguir conversando, dialogando, y espero que este encuentro sea el primero de otros a venir. Así que les agradezco nuevamente. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Y muchas gracias por